Mauricio Leal fue un estilista colombiano muy reconocido y famoso en su país por el gran talento que tenía. Trabajaba al lado de reinas de belleza, modelos, conductoras y cantantes. A lo largo de los años logró que lo que comenzó como un pequeño salón de belleza se convirtiera en una exitosa empresa llamada Mauricio Leal Peluquería. Incluso estaba planeando inaugurar un segundo local para febrero del 2022, pero lamentablemente esto no sucedió. Podemos decir que este caso empezó el lunes 22 de noviembre del año 2021, 2 días antes del cumpleaños número 47 de Mauricio. Para ese momento vivía con su mamá Marleni Hernández y con su hermano Jonier en un lujoso conjunto residencial llamado Arboreto, en el municipio de La Calera, en Colombia. La casa donde vivían era bastante grande, por lo que Mauricio contrataba personas que le ayudaran con el aseo. Yair, que era su chofer, pero además también su amigo de muchos años, se encargaba de llevar desde temprano a casa de Mauricio a la empleada que hacía la limpieza. Sin embargo, ese lunes 22 de noviembre las cosas fueron distintas. A las 6:19 de la mañana, Yair recibió un primer mensaje del número de WhatsApp de Mauricio y tuvieron la conversación que están viendo en la pantalla. En este primer mensaje, Mauricio le escribió: Yair, no traigas a la muchacha hoy, ve a la pelu please, voy a dormir. A lo que Yair respondió: listo, jefe. Seguido de esto, Mauricio le envía 2 emoticonos. Yair le dijo que él ya estaba en la peluquería, pero que le diría a la empleada que se regresara. Mauricio le respondió: sí, porfa, jijiji. Y Yair termina esta conversación diciéndole: listo, descanse. Mauricio tenía que llegar al salón de belleza a las 9 de la mañana porque tenía una cita muy importante. Iba a atender a Miss Universo Alemania y a Miss Universo Colombia. De hecho, desde días antes estaba emocionado por empezar a colaborar con el certamen de Miss Universo. Por lo tanto, para él era una cita muy importante que no dejaría pasar. Sin embargo, dieron las 9:50 de la mañana y Mauricio no había llegado al salón. Por lo tanto, la directora de marketing de Mauricio Leal, llamada Karen, le llamó para preguntarle qué había pasado. Pero en cuanto la llamada entraba, la desviaba buzón. También trató de comunicarse con Marleni, la mamá de Mauricio, pero pasaba lo mismo. Horas más tarde, a la 1 p.m., Yair recibió varias llamadas de Jonier, el hermano de Mauricio, y cuando le pudo contestar, Jonier le preguntó si sabía algo sobre su hermano y sobre su mamá, porque ninguno de los dos les respondían los mensajes. Yair le platicó que Mauricio no había ido a trabajar y entonces Jonier le pidió que lo acompañara a la casa para asegurarse de que los dos estuvieran bien. Cuando llegaron a la casa había un silencio total. Fueron primero al cuarto de Marleni y no había nada, solo estaba su celular. Luego llegaron al cuarto de Mauricio y tocaron la puerta, pero nadie respondió. Yair trató de abrir, pero la puerta tenía seguro. Entonces rodeó la casa para llegar por la parte de atrás del cuarto de Mauricio, donde había una puerta-ventana. Mauricio siempre se aseguraba de cerrar bien esta puerta, sin embargo, ese día estaba abierta y Yair pudo entrar. Eran las 2:34 de la tarde cuando Yair entró a la habitación y encontró sobre la cama el cuerpo de Mauricio y de Marleni. En cuanto Jonier supo que su hermano y su mamá estaban muertos, le pidió a Yair que no tocara nada y que llamara a la policía. Hola, bienvenidos a una nueva historia. Hoy hablaremos sobre el caso de Mauricio Leal. Es un caso de Colombia que es reciente y posiblemente ya hayan escuchado sobre él porque Mauricio era una persona muy reconocida en su país y por lo tanto este caso se ha vuelto muy mediático. No hay una sentencia todavía, así que constantemente hay información nueva, pero traté de resumir toda la información disponible hasta el momento para este video. Aquí arriba les dejo una tarjeta con el video que subí antes por si quieren ir a verlo y bueno, vamos a empezar con esta historia. Mauricio Leal Hernández nació en Cartago, Valle del Cauca, en Colombia, el 24 de noviembre de 1974. Para ese entonces, su familia estaba conformada por su mamá Marleni Hernández, su papá Nelson Leal Santos y su hermano mayor Jonier Rodolfo. Cuando Mauricio cumplió 15 años, sus papás tenían muchos problemas. Las discusiones eran frecuentes y por lo tanto él se sentía preocupado por todo lo que pasaba entre ellos dos. Entonces Mauricio les propuso que se divorciaran. Y así fue, sus papás se separaron y Mauricio siguió viviendo con su mamá y con su hermano en Cali. El papá de Mauricio siguió con su vida, formó otro hogar en el que tuvo 4 hijos y por otra parte Marleni también trató de rehacer su vida y tuvo un hijo llamado Carlos Andrés. A partir del divorcio, Mauricio se distanció de su papá, casi nunca hablaba con él y no se sabe si tenían comunicación para el momento en que su papá falleció en febrero del 2021. De manera contraria, con su mamá se hizo muy unido. Mauricio empezó a trabajar para apoyar
apoyar tanto a su mamá como a su hermano desde los 15 años. Tenía varios trabajos simultáneos como empacador, repartidor y además de esto estudiaba. Su gusto por el estilismo empezó desde que era muy chico. En algún momento su mamá tomó un curso de peluquería y él hacía todo lo posible por acompañarla, aunque ni siquiera lo dejaban pasar y solamente podía ver desde la ventana lo que hacían. Entonces, años después, cuando ya trabajaba de repartidor y de otras tantas cosas, conoció en una iglesia cristiana a la que asistía a una señora que se hizo su amiga. Y a ella le platicó que la peluquería y todo lo relacionado a la belleza le llamaba mucho la atención. Entonces, esta señora lo contactó con unos amigos que tenía en una peluquería. Ellos le dieron trabajo lavando cabello, limpiando, ayudando en la recepción. Era un trabajo agotador, pero fue ahí donde decidió que quería ser estilista. Sin haber tomado ninguna capacitación, solo viendo y aprendiendo de sus compañeros, empezó a hacer sus primeros cortes de cabello y resultó que lo hacía muy bien. A los clientes les gustaba mucho su trabajo, por lo que siempre regresaban para que él los atendiera. Además, lo recomendaban con otras personas y por lo mismo ganaba más dinero que varios de sus compañeros. Tuvo empleos en diferentes peluquerías donde aprendió más cosas, como por ejemplo maquillaje, y en todos los lugares le pasaba lo mismo. Los clientes regresaban, lo buscaban y lo seguían si es que él cambiaba de lugar de trabajo. A los 22 años se independizó y abrió su primer local en Cali. Se aclientó en cuestión de días, tenía mucho trabajo y por lo mismo varios de sus excompañeros lo buscaron para trabajar con él. En este primer local llegó a tener incluso 35 estilistas trabajando. Al darse cuenta que era un muy buen negocio, le sugirió a su hermano Jonier que se dedicara a lo mismo, consejo que Jonier tomó. El único problema relevante que Mauricio tuvo en este lapso de tiempo fue en 2003. Una de sus clientas le propuso que abrieran una estética en Miami. Mauricio se fue a vivir para allá, pero las cosas no resultaron como él esperaba. En algún momento arrestaron a familiares de su socia por estar relacionados con el cartel de Cali. La policía investigó todos sus negocios y entre la información que encontraron estaba la estética donde Mauricio era socio. Entonces Mauricio entró a la lista Clinton, que es una lista de empresas y personas señaladas por tener vínculos con el narcotráfico y que por estar ahí no pueden negociar con cualquier empresa legal, y además congelaron sus cuentas. Por la situación legal en la que se encontraba, no podía recibir dinero, entonces su mamá legalmente se hizo responsable de las cuentas de la peluquería para que pudieran seguir trabajando. De hecho, Marlene lo apoyaba en todo lo que podía. Los dos eran inseparables, se ayudaban mutuamente, se querían muchísimo, por lo que también vivían juntos. Tiempo después, Mauricio pudo comprobar a las autoridades que no tenía nada que ver con dinero ilegal y logró que lo sacaran de la lista Clinton. Después de este tropiezo, regresó a Colombia, pero esta vez a vivir en Bogotá, donde instaló una peluquería. Ahí tuvo oportunidad de empezar a trabajar con personas de la farándula, algo que le ayudó mucho para ganar prestigio. Pasó algo muy parecido que con su primer lugar en Cali. Se aclientó rápido y su negocio creció. Además, lo contrataron para trabajar en reality shows como La Voz, Factor X, encargándose del peinado y maquillaje de participantes, conductoras y jueces. Hizo más de 1000 portadas para diferentes revistas y mientras hacía todo eso, también se encargaba de atender su salón de belleza, que además estaba en remodelación ya que tuvieron que ampliarlo por la alta demanda que tenía. Pero no todo era perfecto. Con el éxito que había logrado, también provocó la envidia de algunas personas, sobre todo de colegas. Por otra parte, trabajaba mucho sin importar que a veces no se sentía del todo bien. Tenía fuertes dolores en el pecho y en el esternón, los cuales tuvo que soportar durante 14 años. Y por todo esto también a veces tenía que tomar medicamentos muy fuertes que le ayudaran a controlar el dolor. Después de un tiempo se sometió a un trasplante de tórax y le colocaron una prótesis. Aunque el dolor disminuyó, siguió teniendo algunos dolores, por lo que a veces se automedicaba. Para noviembre del 2021 tenía muchos planes en puerta. Quería mudarse a Cali, inaugurar un segundo local, ampliar y agregar más servicios en el salón que ya tenía, trabajar para marcas internacionales y también pensaba continuar con un proyecto musical que había empezado como cantante con la grabación de su primer canción Me Verás Volar. Por lo tanto, todos estos proyectos y además el amor que se sabía que Mauricio le tenía a su mamá contradecían la escena que la policía encontró el 22 de noviembre del 2021. Todo apuntaba a que Mauricio se había suicidado después de asesinar a su mamá, ya que junto a él había una carta de despedida que decía: los amo, perdónenme, no aguanto más, a mis sobrinos y hermano dejo todo, con todo mi amor, perdóname mamá, 1124. Este último número era la fecha de su cumpleaños, o sea, 24 de noviembre. Había una caja de un medicamento llamado Zopiclona a la altura de su brazo. Se sabe que Mauricio tomaba una de estas pastillas para dormir, pero en ese momento a la caja le faltaban 9 pastillas y además con sus 2 manos sostenía un cuchillo. Por otra parte, Marlene estaba recostada junto
junto a él envuelta en una sábana blanca que la cubría por completo. A la altura de la cabecera de la cama había un vaso y un bolígrafo con el que al parecer Mauricio escribió la carta. Debajo de una almohada se encontró el mango de un cuchillo y a este le faltaba la hoja, o sea, la parte cortante. En medio de los dos cuerpos estaba el celular de Mauricio. La policía se lo llevó para realizar una extracción de datos y encontraron una nota de voz que fue grabada a las 6:22 de la mañana del mismo 22 de noviembre. En esta nota, aparentemente, Mauricio pedía perdón. Perdónenme, por favor. Había una segunda nota que fue grabada 47 segundos después, pero no se entendía nada, era inaudible. Sin embargo, con la primera fue suficiente para hacer un estudio de acústica y así comprobar si era o no la voz de Mauricio. Entonces, se tomaron como base los audios que él mismo había mandado por WhatsApp días antes y los compararon con la nota de voz. El resultado fue que Mauricio no había grabado esa nota pidiendo perdón porque no era su voz. Este fue uno de los primeros datos que hizo sospechar que había otra persona involucrada en sus muertes, pero con los resultados de las necropsias se comprobó que los dos fueron asesinados. Mauricio tenía varias heridas provocadas con 2 cuchillos diferentes. 4 eran heridas profundas a la altura del abdomen y otras eran superficiales, pero también se habían hecho con un cuchillo. En una de las heridas profundas se encontró la hoja del cuchillo que faltaba, o sea, la que correspondía al mango que estaba debajo de la almohada. Las otras lesiones correspondían al cuchillo que se encontró completo en la escena. Si se tomaba en cuenta la versión de un suicidio, esto quería decir que en algún momento el cuchillo con el que Mauricio se estaba autolesionando se había roto. La hoja había quedado dentro de su cuerpo y él aún así había bajado hasta la cocina para tomar otro cuchillo, regresar a su cuarto y seguir lastimándose, lo cual es muy ilógico. Pero eso no era todo, sino que también se comprobó por la dirección de estas lesiones que si Mauricio se las hubiera hecho, habría usado la mano izquierda para sostener el cuchillo, pero Mauricio era diestro, entonces esto tampoco encajaba. Y finalmente estaba el informe toxicológico. Con él se confirmó que Mauricio había tomado las 9 pastillas de Zopiclona que faltaban en la caja. Este medicamento es un inductor del sueño, que si se toma en exceso, como sucedió en este caso, provoca fatiga y también falta de coordinación. Por lo tanto, en ese estado no habría podido ir por el otro cuchillo a la cocina y tampoco habría tenido la fuerza suficiente para seguir lastimándose. Por otra parte, Marlene tenía una sola herida provocada con un cuchillo a la altura del abdomen, que fue tan profunda que le provocó la muerte. Por el tamaño de esta lesión, se supo que la habían atacado con el cuchillo que después se rompió en el cuerpo de Mauricio. Entonces, a ella la atacaron cuando el cuchillo todavía no estaba roto. Por lo tanto, ella fue la primera víctima. Con toda esta información se supo que se trataba de un doble homicidio y además que la escena había sido manipulada para que Mauricio pareciera el responsable. Y sobre esto habían muchas pruebas. Los audios que alguien había grabado en su celular haciéndose pasar por él pidiendo perdón y además la carta que se encontró junto a él. Si bien mediante un examen grafológico se comprobó que era su letra, pero al comparar la letra de la carta con la letra que Mauricio usaba en libretas y recibos de pago, se encontraron muchas diferencias. Por la forma de sus trazos se concluyó que lo habían obligado a escribirla y al parecer la forma en que lo obligaron fue golpeándolo y además provocándole las heridas superficiales que tenía en el abdomen. La sospecha de que alguien trató de hacerse pasar por él se reforzó con el testimonio de Yair, porque para él los últimos mensajes que recibió del número de WhatsApp de Mauricio eran muy extraños. Voy a ponerles de nuevo la conversación en la pantalla para que la recuerden. Para empezar, Mauricio no acostumbraba a escribir mensajes, sino que enviaba audios y cuando llegaba a escribir no lo hacía de esa forma, usando ese tipo de caritas, ni tampoco escribía ese tipo de risas. Y además nunca le decía Yair, siempre le llamaba Baby, que de hecho era como Mauricio les decía a todas las personas que estimaba. Entonces alguien esa mañana que tenía el celular de Mauricio grabó la nota de voz, envió estos mensajes y desvió las llamadas que Karen le hizo durante toda la mañana para saber dónde estaba. Esta misma persona también cambió de lugar el cuerpo de Marlene. Ella dormía en una habitación en el segundo piso y el cuarto de Mauricio, donde la encontraron, estaba un piso arriba, o sea, en el tercero. Entonces, para llegar al cuarto de Mauricio, tenía que subir unas escaleras. En uno de estos escalones se encontró una mancha de sangre que correspondía a sangre de Marlene. Recordemos que ella tenía una herida en el cuerpo que fue por la misma que falleció. Entonces, los investigadores concluyeron que la única razón por la que
esta mancha estaba en la escalera era porque originalmente quien la atacó lo hizo en el cuarto de Marlene mientras ella estaba dormida y luego la llevó al cuarto de Mauricio para montar la escena. Una vez que quedó por completo descartado que Mauricio hubiera asesinado a su mamá y que después se hubiera suicidado, las investigaciones se enfocaron en descubrir el móvil del crimen y al responsable. Empezaron a indagar en la procedencia del dinero y de los bienes materiales de Mauricio porque, tomando en cuenta todo, Mauricio tenía mucho dinero, por lo que una de las teorías era que parte de ese dinero podría ser ilegal, obtenido tal vez mediante lavado de dinero. Pero esta investigación más bien se volvió paralela al caso. De hecho, todavía está en curso porque no se le encontró una relación con el crimen. Sin embargo, había otra línea de investigación en la que se sospechaba que el hermano mayor de Mauricio, Jonier, estaba relacionado con la muerte de su mamá y de su hermano. Jonier Rodolfo Leal siguió los pasos de Mauricio y se dedicó al estilismo. En este medio conoció a Luz Helena Betancourt Mejía, con quien se casó y tuvo 3 hijos. Tenía su propia estética y además montó otra con su esposa. Al parecer, mientras la carrera de Mauricio era muy exitosa, Jonier tenía problemas con su estética debido a la pandemia. Además, Luz Helena y él estaban divorciándose. Esa fue la razón por la que Mauricio le ofreció que viviera con él y con su mamá en Arboreto, por lo que a partir de julio del 2021, 4 meses antes del crimen, se mudó con ellos. Jonier era sospechoso porque fue la única persona que estuvo en la casa durante el lapso del tiempo en el que Marlene y Mauricio fueron asesinados. El conjunto residencial donde vivían contaba con seguridad y por eso se descartó que otra persona hubiera entrado. El celular de Marlene estaba en su cuarto y al hacer la extracción de datos tanto de su celular como del de Mauricio, se encontró más información sobre lo que pasó el 21 de noviembre. Ese día, ella envió un audio a las 7:14 de la noche a Simón, que era la persona que cuidaba de sus mascotas. Ay, tan bello, gracias por tenerme mis niñitos tan bellos, don Simón, que Dios lo bendiga. Saludes. Después, a las 7:30 de la noche, habló con una amiga durante 28 minutos y su amiga confirmó que era Marlene con la que había hablado. Luego, a las 9:15 de la noche, Mauricio le envió un audio a Jonier para pedirle que le comprara unas galletas. John, hola, ¿cómo estás? John, un favor, solo si se puede, porque yo sé que es engorroso y de pronto no hay sitios abiertos ahora o algo, o de pronto vienes ya cansado. Si de pronto la logras, me puedes comprar un paquete de galletas Club Social Integral. Club Social Integral. El paquete completo que trae varias galletas adentro. Creo que tiene 13 y 9. Creo que tiene 12 paquetes de galletas adentro. O 9 paquetes de galletas adentro. Porfa, yo te doy el dinero acá. Solo se alcanza, ¿vale? Porque no lo vas a sentir como un compromiso. Gracias. Los estudios de acústica confirmaron que eran sus voces. Por lo tanto, se estableció que desde las 9:15 de la noche del 21 de noviembre hasta las 2:34 de la tarde del día siguiente, que fue cuando encontraron sus cuerpos, fue el lapso de tiempo en que fueron asesinados. Por las cámaras de seguridad del conjunto residencial donde vivían y por las declaraciones del mismo Jonier, se sabe que el 21 de noviembre Jonier llegó en su auto al conjunto residencial a las 11:37 de la noche, un poco más de 2 horas después de que Mauricio le pidió las galletas. Según Jonier, cuando llegó a la casa, supo que su hermano y su mamá ya estaban acostados, por lo que solo les dijo que ya había llegado, pero no fue a verlos hasta sus cuartos. Su mamá, desde su habitación, le dijo que Dios te acompañe, hijo, y Mauricio, también desde su cuarto, le pidió que le dejara las galletas en la cocina. Entonces Jonier se fue a su habitación y tomó valeriana para dormir. Según él, después de tomarla, no se despertó durante toda la noche, lo cual era mentira, porque se hizo un análisis sobre el uso de datos de su celular y durante toda la madrugada estuvo usando aplicaciones que consumían datos, como por ejemplo YouTube, Instagram, Facebook. Entonces no estaba dormido. Entre la 1:25 de la mañana y las 2:35 de la mañana disminuyó este uso de datos, por lo que se sospechaba que durante ese tiempo los podría haber atacado. También por las cámaras de seguridad se le vio salir de la casa hasta aproximadamente las 11 de la mañana del 22 de noviembre. O sea que tuvo tiempo suficiente para cometer el crimen y modificar la escena a su conveniencia. Estas eran solo algunas de las muchas evidencias en su contra, porque además habían otras pruebas en su cuarto que lo convirtieron en el principal sospechoso. En el balcón de su habitación, la policía encontró productos de limpieza, un trapeador, una botella de Fabuloso, guantes de plástico y otras tantas cosas que las empleadas del aseo aseguraron que jamás dejaban en otro lugar que no fuera el cuarto
cuarto de limpieza. Entonces, la única forma de explicar que estuvieran ahí es que Jonier las usó para manipular la escena del crimen. En la coladera de la regadera, también de su cuarto, se encontraron rastros de sangre, de los que solamente se pudo confirmar que era sangre humana, pero no se pudo saber de quién era porque se mezclaron con productos de limpieza. Sin embargo, en una toalla de este baño habían restos de sangre de Marlene y de otra persona con su mismo perfil genético, pero se comprobó que no era sangre de Mauricio, por lo tanto se concluyó que era sangre de Jonier. Ahora bien, un testigo fundamental para el caso ha sido Jair, el chofer. Él dice que fue muy extraño que el lunes 22 de noviembre Jonier le llamara varias veces porque, aunque se conocían de muchos años, casi nunca hablaban, y que además también era raro que le insistiera en que lo acompañara a la casa para asegurarse de que Marlene y Mauricio estuvieran bien, porque siendo Jonier una de las personas que vivía en esa casa, podía ir cuando quisiera, no necesitaba que alguien lo acompañara. De acuerdo con Jair, cuando llegaron a la casa, Jonier le dio las llaves y le dijo que entrara mientras él lo esperaba afuera. Algo muy extraño, porque si hubiera estado preocupado por su familia, él sería el primero en querer entrar para buscarlos. Una vez que Jair entró y notó que todo estaba en silencio, le avisó a Jonier que algo estaba muy raro y fue hasta ese momento cuando Jonier también entró a la casa. Todo el tiempo él le decía a Jair en dónde buscar. Primero le dijo que fueran al cuarto de Marlene, donde no había nada, y terminaron en el cuarto de Mauricio. Una vez que Jair se da la vuelta, entra por la puerta-ventana, descubre los cuerpos y le avisa a Jonier que estaban muertos, lo primero que Jonier dijo fue: Mauro, ¿qué hiciste? En lugar de acercarse a ellos para ver si aún estaban vivos o llamar a una ambulancia. Se suponía que él no sabía nada, pero ya estaba dando por hecho que Mauricio era el responsable. También le dijo a Jair que no se acercara, que no tocara nada y que llamara inmediatamente a la policía. Tal vez le dijo esto porque había manipulado la escena y pensaba que no habían pruebas que lo relacionaran con lo que había pasado. En algún momento durante esa tarde, Jair se dio cuenta que Jonier tenía una herida en la mano derecha. Le preguntó qué le había pasado y Jonier le explicó que se había cortado con unas tijeras mientras trabajaba en su estética. Pero días después, cuando la policía interrogó a otros trabajadores del salón de Mauricio, una de las empleadas tocó este tema. A ella Jonier le había dicho que se cortó en su casa porque habían instrumentos de construcción, ya que estaban haciendo remodelaciones. Por el contexto de este caso, una explicación que se relacionaría con los signos de lucha en el cuerpo de Mauricio sería que Jonier se hizo esta herida mientras peleaba con Mauricio la noche en que lo asesinó. Por otra parte, Jair estuvo presente en algunas reuniones que Jonier tuvo con su abogado, donde Jonier hacía preguntas relacionadas con la herencia de Mauricio. Incluso al mismo Jair le preguntó sobre una cuenta que había a nombre de Marlene que se usaba para pagar las cuentas de la estética. Y además también en una reunión familiar donde Jair de nueva cuenta estuvo presente, Jonier dijo que después de todo habían dos cosas buenas. La primera, que él iba a ser quien manejaría todo, y la segunda, que Andrés y él eran los únicos herederos. Recordemos que Andrés es su medio hermano, que por cierto está recluido en la prisión de alta seguridad de Yamundi desde el 2016, pero esa es otra historia. Entonces, regresando a todo el interés que Jonier tenía por el dinero, al poco tiempo de la muerte de Mauricio empezó los trámites para ser el nuevo representante legal de Mauricio Leal Peluquería y a insistir en que le dieran las claves de las cuentas bancarias. Él decía que lo necesitaba para pagar sueldos, obligaciones e impuestos, pero para la policía todo esto más bien significaba que si Jonier era el asesino, el motivo por el cual los habría asesinado sería para quedarse con todo el dinero de Mauricio. Además parecía como si Jonier quisiera ser Mauricio, o al menos esa fue la impresión que a mí me dio, porque dio unas entrevistas usando ropa igual a la de Mauricio, o no sé, tal vez incluso sí era la ropa de Mauricio. Pero además, en una de estas entrevistas, cuando se refiere a Jair dice mi chofer, perdón, el de mi hermano, que para mí coincide con el hecho de que ya se estaba apropiando de la empresa, ahora también quería apropiarse de sus empleados, de su ropa, de la vida de su hermano. Con todas estas pruebas que se tenían en su contra, el 14 de enero del 2022, el CTI de la Fiscalía capturó a Jonier Leal en Bogotá por su presunta responsabilidad en el doble homicidio de su hermano Mauricio Leal y de su madre Marlene Hernández. La primera audiencia pública fue el 17
17 de enero, donde la fiscalía planteó todo lo que se había logrado saber mediante las pruebas en la escena y los exámenes forenses. También con estas pruebas hicieron la reconstrucción de los hechos del 22 de noviembre. Explicaron que Jonier los atacó mientras ellos no podían defenderse porque Marlene estaba dormida y a Mauricio le había hecho tomar 9 pastillas de Zopiclona. También platicaron cómo fue que modificó la escena usando guantes que generalmente se usan para hacer limpieza y además explicaron todo lo que hizo para hacerse pasar por Mauricio. La conclusión a la que llegaron respecto al móvil del crimen, que fue que Jonier había hecho todo para quedarse con el dinero de su hermano. Un dato también importante aquí es la coartada que Jonier trató de hacer, porque la mañana del 22 de noviembre le mandó varios mensajes tanto a Mauricio como a su mamá preguntándole cómo estaba y a Mauricio comentándole respecto a una transferencia de dinero que le había hecho a su hermano Andrés, que recordemos que está en prisión. Entonces Jonier trató de hacer todo lo posible para no quedar relacionado en el crimen y culpar de todo a Mauricio. Por lo tanto, con todas estas pruebas, se le acusó de ser el responsable del doble crimen y además se le acusó también por alterar y destruir pruebas. Por estos cargos, la sentencia sería de 43 años de prisión, que podrían reducirse hasta la mitad si él en ese momento aceptaba que era culpable, algo que no fue así. En esta primera audiencia dijo que era inocente. Pues, no acepto ni aceptaré ninguna imputación de cargos y jamás hubiese sido capaz de poner una mano encima de mi madre y mucho menos de mi hermano. Por ende, no acepto la imputación de cargos. Pero tan solo un día después cambió la declaración y aceptó todos los cargos en la segunda audiencia. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia, por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Gracias, señora jueza. Pero para este momento, cuando decidió aceptar que era culpable, ya no era el momento adecuado. El juicio ya no estaba en esa etapa, entonces ahora se tendrá que hacer otra audiencia en la que Jonier vuelva a declararse culpable y donde sí se pueda aceptar su confesión. Claro que Jonier está aceptando su culpabilidad porque sabe que puede obtener un preacuerdo con la fiscalía, mediante el cual se le puede disminuir considerablemente la sentencia. También se sabe que su defensa está buscando que se le haga un examen psiquiátrico y psicológico para tratar de demostrar que Jonier no comprendía la gravedad de sus actos. Los familiares de Marlene y de Mauricio no quedaron del todo conformes con los cargos que se le hicieron a Jonier, porque como tal no quedó establecido el cargo de tortura que hubo cuando lo obligó a escribir la carta donde le dejaba todo él y a sus hijos mediante golpes, heridas con el cuchillo, y es un cargo que podría también influir en los años que se le van a dar como sentencia. Lo último que se sabe sobre el caso es que Jonier desde prisión ha llamado a algunos de sus familiares diciendo que es inocente y que lo va a demostrar después, que después van a saber toda la verdad. O sea que tal vez piensa retractarse de haber dicho que era culpable, o a lo mejor el caso pueda dar otro giro. Y bueno, hasta aquí con esta historia. Si les gustó, denle like. No se olviden de suscribirse al canal porque es completamente gratis y solo tienen que dar clic al botón rojo de abajo, o también pueden dar clic en un círculo con una foto que les va a aparecer más adelante en la pantalla. También activen las notificaciones, así YouTube les va a avisar cuando haya un nuevo video. Y bueno, eso es todo lo que les tengo que decir. Nos vemos en otra historia.